revelando el dolor sagrado de una madre, la transformadora justicia divina en la historia de Rispa. En el tercer año de Joacim, la tierra de Israel estaba agobiada por una sequía implacable, una calamidad que había llevado al pueblo a la desesperación. El rumbo del reino se hallaba en la sombra del pasado. El rey David, buscando expiar el pecado de Saúl, su predecesor, había decidido que la única solución para calmar la ira de Dios sería ofrecer sacrificios humanos. En medio de esta oscura determinación, la moabita Rispa, madre de los hijos de Saúl, se enfrentaba a una realidad aterradora. Su destino y el de sus vástagos pendían de un hilo. Rispa había dedicado su vida a cuidar de Abner y Mefiboset, educándolos en las sendas de su linaje, llenando sus días de dulzura y amor maternal. Pero ahora, la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. El balbuceo de los vientos traía consigo noticias de horror, su corazón se ahogaba de angustia al escuchar murmullos sobre los sacrificios. La decisión del rey resonaba como un eco cruel, un recordatorio constante del peso del pecado de Saúl. Con el sol abrasador iluminando el horizonte, Rispa se encontró envuelta en un torbellino de emociones. Era el grito de una madre, tan antiguo como el tiempo, un clamor que trascendía a las murallas del palacio y se proyectaba hacia las alturas. Ardiendo de dolor, tomó un manto y lo extendió sobre los cuerpos de sus hijos caídos, dispuesta a protegerlos de los buitres y la deshonra. Su amor maternal era un gigante frente a la calamidad. «Oh Dios de Israel», clamó, su voz resonando como un trueno. «Mira el sufrimiento de esta madre y escucha su súplica. No permitas que esta injusticia se perpetúe». Su grito atrajo la atención del pueblo, que comenzó a murmurar, confundido y lleno de indignación. ¿Cómo podía el rey, ungido por Dios, sacrificar a los inocentes para expiar los pecados de un hombre ya fallecido? Rispa se convirtió en el símbolo de la resistencia y la dignidad, una madre desafiante frente a un rey. A medida que los días se convirtieron en semanas, el sol y la luna fueron testigos de su vigilia incesante. Rispa se mantuvo firme, su corazón lleno de determinación y dolor, mientras su sufrimiento comenzaba a resonar en las almas de quienes la rodeaban. La imagen de una madre protegiendo a sus hijos se convirtió en un clamor que retumbaba en los corazones. Su dolor era sagrado, y su fe extraterrestre comenzaba a poner en jaque la decisión del rey. En la distancia, David, abrumado por la decisión que había tomado, se vio confrontado por el profundo amor de Rispa. Su conflicto interno creció, una batalla entre la ley y la gracia, la justicia y la compasión. ¿Acaso tiene valor la vida de unos hombres si el precio es la muerte de inocentes?, se preguntó, sintiendo cómo la culpa y la esperanza daban forma a su corazón. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y así, en medio de su lucha, se encendió una chispa en el pueblo. La vida de Rispa, un sacrificio en sí misma, comenzó a resonar con el eco de la esperanza. La justicia divina se movía lentamente, y el pueblo temía el peso de sus decisiones. ¿Sería capaz David de escuchar a esta madre y responder a su clamor? El deseo de Dios de redimir y restaurar comenzaba a nacer en el corazón del rey, enfrentando el misterio de su soberanía. La historia de Rispa se erguía como un faro en la oscuridad, dejando al pueblo con una pregunta que iba más allá de los límites del tiempo: ¿cómo responde Dios a la súplica de aquellos que sufren? Y sucedió que en el alba de un nuevo día, mientras la bruma del amanecer aún se cernía sobre la tierra sedienta de Israel, la angustia de Rispa y su valiente vigilia alcanzaron los corazones del pueblo. La noticia de su desesperación se esparcía como el fuego entre las ramas secas. La gente comenzaba a reunirse, algunos murmurando palabras de aliento, otros compartiendo miradas de horror. David, desde su palacio, sintió el inquietante susurro del pueblo en su corazón. Las voces de los hombres y mujeres, esas que antes aclamaban su autoridad, ahora clamaban justicia. En su corazón, una tormenta de dudas y remordimientos creció cada vez más, removiendo las aguas estancadas de su decisión. Si el clamor de esta madre ha despertado al pueblo, pensó, ¿acaso no es también un llamado divino a mi propio juicio? Mientras tanto, Rispa,
aún rigurosamente custodiando los cuerpos de sus hijos, sabía que su lucha era más que una simple defensa. Era la batalla de una madre por sus seres amados, una lucha sagrada que atravesaba el tiempo y lo eterno. Dios mío, susurró nuevamente, su rostro alzado hacia el cielo, tú que conoces el sufrimiento, ¿por qué has permitido que los inocentes sufran por los pecados de otros? En ese momento, el cielo pareció responder con un eco silencioso. Un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando la escena que había cautivado a todos los presentes. Aquellos que observaban se sintieron atraídos por la energía palpable de la fe que emanaba de Rispa. Entre los murmullos que resonaban se destacó la voz de un anciano, ¿no es este el tiempo de restauración? Hemos visto la ira de Dios, pero quizás, solo quizás, en el sacrificio de esta madre se encuentre la salvación de nuestra tierra. Sus palabras tocaron la fibra sensible de muchos, encendiendo el resplandor de la esperanza en medio de un desierto espiritual. David, al escuchar el clamor del pueblo, se sintió llevado por un impulso irresistible. Con un corazón guiado por la angustia y la compasión, se dispuso a buscar a Rispa. Nadie comprendía el peso de su decisión. La balanza de la justicia parecía tambalear, y una luz nueva comenzó a iluminar su mente. Quizás, el sacrificio no debe ser en vano, pensó, quizás este es el momento de restaurar la dignidad de los caídos. Entonces, David, con la determinación renovada, se dirigió hacia Rispa, sus pasos resonando en el suelo polvoriento. Madre, he oído tu clamor, dijo con voz entrecortada. He visto tu sufrimiento. El sacrificio que propuse es un peso que no puedo cargar. La vida de los inocentes no debe ser entregada por los pecados del pasado. La mirada de Rispa se levantó, desbordando lágrimas, no de desesperación, sino de un renovado sentido de esperanza. Rey David, ¿qué propones entonces? ¿Hay redención para mis hijos caídos? La respuesta del rey, aún atrapada en la pena del pasado, fue un eco de la promesa de Dios. Y así, la historia de Rispa se teje en un nuevo capítulo. Mientras sus corazones latían al unísono, el cielo pareciera abrirse, mostrando que la justicia divina ya estaba en marcha. Se ha llegado la hora de la redención, concluyó David, y lo que está por venir será más grandioso de lo que imaginamos. En aquel instante, el pueblo se unió en una oración colectiva, la súplica de una madre resonando en el corazón de Dios como un canto melodioso. ¿Acaso las fibras del destino tejido por las manos de Dios estaban por revelarse en su plenitud? La historia no había terminado, estaba recién comenzando a desplegarse, y con cada latido, la pregunta flotaba en el aire, ¿qué nueva obra está por realizarse en medio de este dolor? Y sucedió que, ante la voz de David y la ferviente súplica del pueblo, Rispa se sintió como si un viento renovador fluyera sobre ella. El peso de su angustia pareció aligerarse por un instante, como si el cielo mismo estuviera escuchando su clamor. Rey David, dijo con firmeza, si es restauración lo que anhelas, entonces deben actuar los justos. ¿Cómo podemos buscar la redención sin justicia? David, sintiendo la verdad de sus palabras, se quedó en silencio, reflexionando sobre el significado profundo detrás de la petición de la madre. En su interior, luchaba con la realidad de la culpa y la expiación, y cómo esto influiría en la restauración que la nación tan desesperadamente necesitaba. Acerquémonos al altar, sugirió David, guiando a la multitud hacia el lugar donde anteriormente se habían ofrecido sacrificios. Llevaremos la causa de Rispa ante el Señor. Buscaremos su rostro y su voluntad, porque la justicia de Dios es la única que puede sanar esta tierra. Las palabras del rey resonaban como el eco de un cuerno de batalla, una llamada a la acción divina. La multitud se movió como un solo cuerpo, impulsados por la fe y la esperanza. Rispa les siguió, sintiendo en su interior que, tal vez, su sufrimiento no había sido en vano. Cuantos más se unían a su causa, más ferviente se hacía su oración. David, en su corazón, sabía que el camino de la justicia era espinoso, pero también que Dios es un Dios de misericordia. Al llegar al altar, los ancianos del pueblo comenzaron a orar, mientras el propio rey se arrodillaba, su rostro al polvo. Dios de nuestros padres, clamó David, te pedimos perdón por nuestros pecados. Mira el sacrificio que hemos hecho, y el dolor de esta madre. Sabemos que no somos dignos de tu misericordia, pero creemos en tu promesa de restauración. Mientras las lágrimas caían, Rispa alzó una vez más sus manos hacia el cielo. Señor, imploró, yo he guardado la memoria de mis hijos. No les dejes en este lugar de desprecio.
que su memoria sea restaurada y que su nombre sea recordado en Israel. Sus palabras se convirtieron en súplicas que elevaban al cielo en un clamor colectivo, un eco del corazón de una madre que había llegado a los oídos de Dios. En ese instante, el viento sopló fuerte, trayendo consigo un aroma de sacrificio. El sol brilló con fuerza, iluminando el altar y avivando la llama de la fe en los corazones de todos los presentes. La dignidad de los caídos comenzaba a reverdecer, y el pueblo comenzó a sentir una chispa de esperanza brotar en sus almas. Cuando el silencio se asentó, David se puso de pie. En ese momento de íntima conexión con Dios, comprendió el profundo significado de la redención divina. La justicia del Altísimo nos llama a responder, declaró. No podemos permitir que la sangre de los inocentes clame sin respuesta. Todo sacrificio debe llevar consigo la promesa de un nuevo amanecer. Pero simultáneamente, una verdad más profunda estaba a punto de revelarse. Sin que David lo supiera, el cielo se preparaba para otorgar una respuesta que transformaría no solo el destino de Rispa, sino también el futuro de toda la nación. Las señales se agolpaban en el horizonte, como nubes cargadas de lluvia, presagiando un cambio inevitable. Entonces, un anciano con mirada sabia se acercó al rey y susurró, ¿acaso no recuerdas, rey David, las palabras de nuestros profetas? La restauración que buscas no solo se encuentra en la justicia, sino que, en el quebranto de lo que parece perdido, el plan de Dios es revelado. Y así, la pregunta flotó en el aire, un misterio a desvelar, ¿qué nuevo desenlace se gestaba en el corazón de Dios? La presencia de lo divino surgía entre ellos, tejiendo una historia de redención aún no contada. Y mientras el pueblo clamaba al Señor, una calma sobrecogedora descendió sobre el altar, como un susurro divino en medio del alboroto. Los ancianos, aún en oración ferviente, sentían una presión en el aire, una expectativa de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Rispa, con el rostro empapado en lágrimas, no dejaba de pedir al Señor que su sufrimiento no fuera en vano, que su clamor fuese escuchado desde los cielos mismos. De repente, una nube se formó sobre ellos, oscura y densa, como si el mismo cielo estuviese a punto de derramar lágrimas. David miró hacia arriba, con un corazón que palpitaba tanto por temor como por esperanza. Las palabras del anciano resonaban en su mente, recordándole que aún en la tragedia hay propósito. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más esperas de nosotros? Pensó David, sintiendo que Dios lo estaba llamando a actuar. Los ancianos concluyeron sus oraciones, y uno de ellos, mayor en años y experiencia, se puso de pie con gran gravedad. Su voz sonó como un trueno, esta nube es testigo de un juicio, pero también de una promesa. La multitud contuvo la respiración, sintiendo que la presencia del Altísimo se hacía palpable entre ellos. El pueblo de Israel ha pecado, se ha alejado de sus caminos, y la tierra clama por justicia. Pero en la justicia está el amor. Rispa, llena de amor por sus hijos, levantó la voz sobre el clamor. Si este es el tiempo del quebranto para Israel, que sea también un tiempo de justicia. No solo por mí, sino por todos aquellos que han caído. Que su memoria no sea olvidada. Oh Dios, escucha mi clamor. Permítenos ser restaurados. El anciano continuó, así como Jael levantó su mano para actuar, así también deberéis actuar. Es el tiempo de responder al clamor de la tierra, el tiempo de restablecer lo que ha sido quebrado. Sus palabras resonaron en cada corazón, encendiendo una chispa de acción y convicción entre los presentes. Una nueva determinación surgía, un compromiso de que su sufrimiento no sería en vano. David, sintiendo la urgencia del momento, se dirigió a la multitud y dijo, reunamos a los justos y hagamos lo que debemos hacer. Si hay algo que pueda restaurar, es la lucha por la verdad. Atendamos al llamado de Dios, pues Él mismo responde al quebranto. Él no se olvida de sus promesas. Mientras David hablaba, la nube pareció moverse, dirigirse hacia un punto específico en el horizonte. La multitud comenzó a murmurar entre sí, uniendo sus corazones en oración, movidos por una fe renovada. De pronto, se escuchó un estruendo en las alturas, como un trueno que resonó no solo en la tierra, sino en sus corazones. Y en ese momento, el anciano volvió a hablar, es un tiempo de recapacitación. Mirad, ya viene el tiempo de lo que debe ser restaurado. Las lágrimas de una madre son un tesoro delante de Dios, y en su dolor, hay un camino hacia la redención. Rispa sintió un nuevo fuego encender su ser. Había algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Mientras los cielos se oscurecían aún más,
un rayo de luz brilló entre las nubes, a modo de una respuesta de Dios, como un faro en la oscuridad. La multitud observaba maravillada, con expectativa en sus corazones. ¿Qué respuesta traerá el cielo?, pensó David, anticipando un desenlace que cambiaría la historia de Israel. Rispa, sintiendo que su angustia era escuchada, miró hacia el cielo y, con una fe renovada, pensó, ¿puede este ser el principio de algo glorioso que Dios ha prometido? Las palabras del anciano retumbaban en su mente, en el quebranto de lo que parece perdido, el plan de Dios es revelado. Y así, se hizo el silencio expectante, mientras los corazones del pueblo latían como uno, aguardando la revelación divina, un nuevo inicio que emanarían las manos del Creador. La historia de Rispa y su dolor sagrado estaba entrelazada en el vasto plan de redención, donde las lágrimas de una madre podrían dar lugar a una nueva era de justicia. Y mientras el pueblo permanecía en profunda expectativa, los cielos parecían deliberar en un silencio que aturdía las almas. David, con el corazón agitado, sintió la necesidad de hablar nuevamente. Se dirigió a los ancianos y a la multitud congregada, y su voz resonó fuerte y clara: «Hermanos, estamos en la encrucijada de un destino sagrado. Clamemos a nuestro Dios con todo el fervor de nuestros corazones, pues Él escucha las súplicas de sus hijos». Las palabras de David fueron como un fuego avivando la llama de la desesperación que ardía en cada uno de ellos. La multitud, un cuerpo unido en dolor y esperanza, comenzó a clamar una vez más. La voz del pueblo ascendía hacia el cielo como un incienso en el altar. Rispa, sintiendo que su clamor se entrelazaba con el del pueblo, se arrodilló, dejando que sus lágrimas se convirtieran en una oración silenciosa. De repente, un relámpago desgarró la nube oscura, iluminando el rostro de Rispa por un breve momento, como si la luz del Altísimo hubiera decidido posarse sobre ella. La multitud, atónita, quedó en silencio por un instante, sintiendo el frío escalofrío de un poder sobrenatural. Luego, con un rugido que podía ser sentido en sus propios corazones, el trueno resonó en las alturas, y la nube comenzó a descender lentamente hacia el monte que se alzaba frente a ellos. El anciano, con los ojos llenos de un reverente temor, proclamó: «Un mensaje del cielo se acerca. Preparémonos para recibir la palabra del Señor». Sus palabras fueron como un eco en el alma de todos, y un sentimiento de unidad y propósito descolló entre el pueblo. Rispa sintió que su clamor, que antes parecía un susurro, ahora se convertía en un torrente que estallaba con cada latido de su corazón. Mientras la nube llegaba a su máxima densidad, una voz potente y clara brotó de entre la bruma: «He oído las súplicas de mi pueblo. He visto su sufrimiento y su anhelo de justicia. El tiempo ha llegado para que la verdad aflore y las heridas de Israel sanen». La voz resonó como un ulular en el interior de cada uno, y cada palabra parecía hacer eco de promesas antiguas, como aquellas proclamadas por los profetas: «Los que siembran con lágrimas, con regocijo cosecharán». Rispa, sintiendo una fuerza inexplicable, se levantó y se volvió hacia la multitud. «El Señor ha oído nuestro clamor. Él está aquí con nosotros. No permitamos que el miedo nos paralice, sino que levantemos nuestras manos y abramos nuestros corazones a su voluntad, porque su justicia es más grande que nuestro sufrimiento». Los corazones resonaban al unísono con su exhortación, y armados con la fe renovada, comenzaron a adorar al Dios que los había llamado. La atmósfera se saturó con la presencia del Altísimo, como un perfume espiritual que llenó cada rincón de la asamblea. En medio de esta atmosférica transformación, el anciano volvió a hablar. «Estad atentos, porque el cielo ha comenzado a abrirse, y lo que parecía perdido será devuelto a su lugar. Preparad vuestros corazones para lo que vendrá, pues la justicia de Dios se manifestará entre ustedes, y no será únicamente para el presente, sino que tendrá eco a través de las generaciones». Mientras esas palabras eran pronunciadas, las nubes comenzaron a dispersarse, revelando un cielo claro que parecía sonreír a su pueblo. Rispa sintió que el final de su sufrimiento estaba cerca, y el latido de esperanza que resonaba en su pecho anunciaba el comienzo de algo asombroso. ¿Qué revelará el Creador a su pueblo, ahora que han buscado su rostro? Mientras la multitud seguía mirando hacia el cielo, un destello de luz cruzó la escena, dejando las preguntas ardiendo en el aire: ¿qué transformación traerá el Señor a la tierra a través de este clamor? ¿Está este clamor siendo un eslabón en el vasto plan soberano de Dios? Pronto conocerán el detalle de la promesa que se halla en lo profundo del corazón de Dios. Con la luz del cielo brillando con fuerza, el aire parecía vibrar con una nueva energía. Rispa sintió como la atmósfera se llenaba de una anticipación palpable.
El eco de las palabras que había escuchado resonaba en su corazón: he oído las súplicas de mi pueblo. Después de tantas horas de lágrimas y anhelos, finalmente se percibía la cercanía del ángel de la esperanza. Mientras la multitud se mantenía en un silencio reverente, un nuevo estruendo rompió la serenidad. La nube, antes oscura y pesada, ahora parecía danzar en torno al monte, y con ella, el rostro de Dios se reflejaba en la luz que emergía. Rispa giró en busca de los ojos de los demás, deseando compartir este momento tan sagrado. Las miradas se encontraban cargadas de un significado profundo, recordando la lucha y el sacrificio de las madres de Israel a lo largo de la historia. «Escuchad», exclamó el anciano. «La justicia de Jehová no se detiene ante la tragedia ni el dolor. Antes bien, él utiliza el sufrimiento para obrar maravillas. Preparaos para recibir la revelación que cambiará el rumbo de nuestras vidas». Los murmullos de asombro se elevaron entre el pueblo. Rispa sintió como si el tiempo se detuviera. Era el momento por el que había clamado, donde su dolor podría transformarse en esperanza. La voz resonante continuó: el pueblo ha clamado por justicia, y el Altísimo la otorgará. Prestad atención a lo que está por venir. Adentrándose en la nube, la figura de un hombre apareció, radiante y majestuoso. «Soy el mensajero del Señor», dijo, «y vengo con la respuesta a vuestras oraciones». Se acerca un tiempo de restauración. Las sombras del pasado serán disipadas, y mi pueblo será restaurado a su gloria. El anciano y la multitud comenzaron a inclinarse, sintiendo la grandeza del momento. Los corazones que antes estaban atormentados por la culpa, los remordimientos y la tristeza animaban al mismo clamor que resonaba en las Escrituras. «Oh, Dios de Israel, tu fidelidad es nuestra luz. Recuerda nuestra aflicción y la memoria de nuestros seres queridos», clamaron juntos, en un unísono que elevó el aliento celestial. Rispa, sintiendo el ardor de la intercesión y la unidad, levantó sus manos, pidiendo que su dolor y el sacrificio de su corazón fueran parte de este proceso de sanación. Miraba al cielo, donde el hombre se había transformado en una brillante figura, envuelta en luz gloriosa. Recordó la promesa dada por Dios a sus antepasados, donde se aseguraba la justicia y la redención para todos los que claman. Por medio de este alba, continuó el mensajero, se levantará un rey de la casa de David, y en él será la esperanza de las naciones. Porque yo les digo, aquellos que lloran en Sión serán consolados. Sus lágrimas serán transformadas en alegría, y los que siembran en lágrimas cosecharán en gozo. Un nuevo pacto será establecido, en el que conozco a mi pueblo y les daré un corazón nuevo. Rispa sintió un estremecimiento recorrer su ser. Este nuevo pacto traía consigo una promesa que resonó a través de las generaciones. La justicia de Dios no solo se manifestaría en su tiempo, sino que se extendería a todos aquellos que han sufrido bajo el peso del dolor. Con el cielo abierto sobre ellos y la presencia del Altísimo vibrando en el aire, Rispa comprendió que la revelación era mayor de lo que habían imaginado. Este era no solo un llamado a la justicia, sino un mensaje de esperanza en la larga trayectoria de sufrimiento de su pueblo. La gloria estaba descendiendo sobre ellos, y su vida, marcada por el dolor, encontraría un nuevo propósito en el plan soberano de Dios. Las palabras del mensajero aún pendían en el aire cuando se marchó, dejando a la multitud con el deseo ardiente de conocer más. Rispa sabía que la revelación no había finalizado. La pregunta fluyó de su alma: ¿cómo se cumplirá esta promesa en nuestras vidas, y qué pasará con nuestros sufrimientos? Y allí, entre la multitud, con corazones ansiosos, la historia de Rispa seguía escribiéndose en el reloj divino de la eternidad, y pronto se conocería el asombroso desenlace que espera a aquellos que confían en la justicia de Dios. En el corazón de la multitud, Rispa permanecía inmóvil, su mente girando como un torbellino. Había escuchado las palabras del mensajero, pero su espíritu clamaba por entender. La luz que bañaba el monte no solo iluminaba su rostro, sino que también revelaba las sombras del pasado que aún pesaban sobre su corazón. Las promesas de Dios resonaban como campanas llenas de esperanza, pero el eco del sufrimiento seguía presente. Los ancianos conversaban en murmullos llenos de expectativa, su fe revitalizada por la sublimidad del momento. Una anciana se inclinó, sus manos temblando, y exclamó: ¿cómo podremos ver la gloria del Señor en nuestra generación, si el dolor de nuestras vidas sigue tan presente? Las palabras se colaron entre la multitud, como un viento fresco que trae consigo la fragancia del entendimiento divino. El anciano, que había hablado anteriormente, levantó su voz una vez más, su mano alzándose hacia el cielo.
Temed no, porque el Dios de Israel no ha olvidado a su pueblo. En sus promesas serán consoladas las madres que lloran y serán restauradas las familias desgarradas. La multitud se unió en un clamor, orando y pidiendo a Dios que revelara el siguiente paso en su viaje. Rispa buscó con la mirada la figura de sus hijos en el grupo, cada uno representando un pedazo de su alma, perdida en la tragedia. Su corazón palpitaba con el dolor de la ausencia, pero las palabras del mensajero comenzaban a calar hondo. Debo comprender, pensó, cuál es el siguiente acto en este drama divino. De repente, una brisa suave barrió el lugar, y la nube que danzaba por sobre el monte pareció cobrar vida propia. En la penumbra de la luz divina, Rispa vio dos figuras acercándose desde el horizonte, envueltas en un fulgor que solo puede provenir del cielo. Eran la luz y la revelación, un nuevo amanecer. Veo a Moisés, susurró uno de los ancianos. Él condujo a nuestro pueblo a la libertad, y sus palabras aún resuenan entre nosotros. Pero el otro, más radiante y poderoso, fue identificado como el Elías, quien había traído fuego de Dios al monte. Las figuras se acercaron a la multitud, y las sombras de sus pasados regresaron con un mensaje. Mis queridas madres, dijo la voz de Elías, fuerte y clara. Se está preparando un camino hacia la justicia, donde los que derraman lágrimas recibirán el alivio de sus lamentos. El dolor no será en vano, y todo lo que han sufrido será llevado a la presencia del Altísimo. Cada palabra penetraba el corazón de Rispa como si una espada de luz atravesara su ser, revelando las profundas preguntas que aún habitaban en su mente. ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo se llevará a cabo esta transformación? La atmósfera estaba cargada de poder, las voces resonando en un coro de esperanza. La tierra experimentará un gran avivamiento, continuó el mensajero. Las promesas de redención se cumplirán en cada rincón. Pronto, aquellas que lloran se levantarán en triunfo. Tales palabras estaban imbuidas de autoridad divina, llevando consigo un llamamiento a la unidad y a la fe. Rispa cerró los ojos, sintiendo la vibración de aquellas promesas en su interior. La imagen de sus hijos se mezcló con visiones de un nuevo inicio, donde el quebranto se transformaría en alegría. A medida que la luz se intensificaba, el mensajero y los ancianos apuntaron sus manos hacia el corazón del pueblo, revelando que en esa justicia divina, habría un giro inesperado que aún no comprendían. Pero, pronto tendrán que escoger, advirtió la voz de Elías, su tono cargado de gravedad. ¿Creerán en lo que no pueden ver? ¿Seguirán confiando en el Creador que transforma lo perdido en redención? Quedando ahí, ante la multitud expectante, la realidad de un amanecer prometido se hacía palpable, pero las decisiones que debían tomar resonaban en sus corazones. Rispa sabía que había algo más profundo que se desarrollaba, algo que iría más allá de su propio sufrimiento, un misterio que aguardaba su respuesta. El aire estaba tenso, cargado de promesas por cumplir. Dios tiene un plan, aún más grandioso de lo que mi dolor ha producido, resonó en su mente. En ese momento de epifanía, supo que los siguientes pasos de Dios eran una revelación que estaban llamados a explorar juntos, abriendo el portón hacia el destino glorioso que les esperaba. Y en el ocaso del día, el pueblo se quedó esperando, una vez más, la gran obra que solo el Señor podría realizar. Rispa abrió los ojos lentamente, sintiendo que un peso había sido levantado de sus hombros. En la luz filtrada a través de la nube, brillaban tanto la esperanza como el temor. El eco de la voz de Elías retumbaba en su corazón, recordándole las condiciones que el profeta había planteado. Creer y elegir eran pasos que, absortos en su angustia, parecían una montaña difícil de escalar. A su alrededor, la multitud, compuesta por hombres y mujeres de diversos rostros, comenzaba a murmurar de nuevo. Un anciano se acercó a Rispa e hizo una señal con la misma mano que había alzado antes. Hermana, debemos recordar lo que el Señor nos ha prometido, dijo, su voz suave pero firme. Él es el Dios de todas las promesas, y no permitiría que nos hundamos en la desesperanza. Rispa miró a aquel hombre, reconociendo en su rostro la fe de generaciones pasadas. ¿Cómo podremos ver esa transformación, anciano? Mis hijos están lejos y mi corazón no puede dejar de lamentar su pérdida, replicó, su voz apenas un susurro. La multitud se hizo silencio, todos aguardando la respuesta. El anciano respiró hondo. La respuesta se encuentra en el clamor de nuestra fe. Cuando conforme a su voluntad seamos restaurados, nuestras lágrimas se convertirán en bendición. La fe en el anciano era contagiosa, y Rispa sintió un ligero susurro de esperanza.
Pero justo en ese momento, la nube comenzó a oscurecerse, como un signo de que algo más estaba por venir. El aire se tornó pesado y frío, y de la profundidad de la nube emergió una voz aún más poderosa que antes. «Escucha, pueblo mío». La voz resonó como el trueno, y la multitud cayó de rodillas en adoración. He visto las angustias de mi pueblo, escucho sus lamentos y he venido a traer liberación. La visión del cielo se tornó clara, y en aquel brillante resplandor, Rispa vio figuras angelicales que descendían, llevando consigo un mensaje de sanidad y justicia. Serán restaurados los corazones quebrantados y liberados aquellos que están oprimidos, continuó el Señor. Los que lloran en la noche, pronto verán la luz del alba. Rispa sintió lágrimas fluir una vez más, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de una fe que empezaba a respirar. «¿Es esto cierto, Dios?», murmulló, su voz temblando. «¿Hay aún un futuro para los perdidos como yo?». En su corazón se encendía una pequeña llama de expectativa, y aún con miedo, comenzó a responder a esa llamativa gracia. «Sí, aquellos que confían en mí verán la grandeza de mis planes», exclamó de nuevo la voz, mientras la topografía del monte se transformaba en un paisaje de fértiles campos y fuentes de agua. La visión fue tan vívida que Rispa sentía que podía casi tocarla. A su alrededor, las expresiones de su pueblo reflejaban la misma mezcla de asombro y anhelo. Entonces Elías se acercó nuevamente, sus ojos fijos en Rispa. «Madre, la clave está en la obediencia de tu corazón. Tu dolor ha comenzado a ser parte del plan divino. Lo que has perdido se convertirá en lo que ganarás, la justicia pedida a gritos será la salvación que me buscarás». En ese instante, Rispa recordó a sus hijos y la causa de su sufrimiento. Sabía con certeza que, si Dios podía traer luz a su oscuridad, había un propósito que trascendía lo temporal. Recordó las palabras de Samuel, quien proclamó que el Señor restauraría a su pueblo, haciendo un nuevo pacto. «¿Qué debo hacer, Señor?». «Pídeme, y yo me presentaré», clamó Rispa con fervor renovado. La multitud se unió a sus súplicas, y el clamor se convirtió en una rabia de expectación. La paz de Dios comenzaba a descender como un velo sobre ellos, otorgando valor. Elías, con una voz firme, declaró: «El tiempo de la elección ha llegado». He aquí, su respuesta no se debe buscar solo en el sufrimiento, sino en la esperanza mantenida en la fe. Su justicia será revelada en los aparentes fracasos que han llevado a cabo en sus vidas. Como si el cielo mismo estuviera escuchando, el viento comenzó a soplar de nuevo. La multitud se llenó de fe, y cada corazón se unió en reverencia hacia el plan soberano que Dios estaba desatando. El eco de esperanza resonaba entre ellos: «La redención está cerca, y cada lágrima será una ofrenda sagrada». Mientras la luz divina se intensificaba y la gloria del cielo parecía cubrir la tierra, Rispa se dio cuenta de que había más de lo que los ojos podían ver. La historia de su dolor personal se unía a la narrativa más grande de la redención, y un nuevo amanecer aguardaba. «¿Qué aún no se ha revelado?», reflexionó en su interior, sintiendo como el misterio de Dios comenzaba a abrirse ante sus ojos. El eco de la voz divina aún vibraba en el aire cuando Rispa sintió una claridad renovada en su corazón. Elías, percibiendo su cambio, la miró con compasión y sabiduría en sus ojos. «Elige, madre», dijo, su tono firme pero cálido. «Elige creer en el poder del Altísimo para transformar tu dolor en testimonio». La multitud se mantenía en silencio reverente, con los rostros hacia el cielo, como si aguardaran a escuchar el próximo movimiento del Creador. Rispa, consumida por el anhelo de volver a ver a sus hijos, respiró hondo, dejando que la resolución naciera en su ser. «Yo creo, Señor», susurró, «que tú eres el Dios que restaura». De repente, una brisa suave corrió a través del grupo reunido, como un susurro del Espíritu Santo que inspiraba fe. Y en ese instante trascendental, los ojos de Rispa se encontraron con los de Elías. Él la instó a abrir su corazón, a ofrecer su duelo y sus esperanzas a Dios, transformando su sufrimiento en un acto de entrega. «Tu dolor, Rispa, es una piedra angular en el edificio de la restauración que el Señor está por edificar. Confía en que cada lágrima es un testimonio que ascenderá como incienso de adoración», le dijo, resonando con un fervor que despertaba la fe en el resto de la multitud. En la medida que Rispa se levantaba, un murmullo comenzó a crecer entre el pueblo. Cada uno de ellos sentía en su interior la urgencia de clamar por la justicia del Señor. En su clamor, se unieron en un ferviente grito: «Señor de los ejércitos, escucha nuestra súplica».
cientos de voces ascendieron, creando una atmósfera densa de espera. Los ángeles, que habían estado presentes, tomaron posición alrededor de la multitud, como guardianes de la fe. La nube oscura de la que provenía la voz poderosa aumentó su presencia, iluminando la zona con destellos de luz brillante. Rispa, empoderada por el clamor de su pueblo, alzó su voz entre el clamor general. «Oh, Señor, haz de mi dolor un canal de tu propósito. Que su gloria se manifieste a través de mi sufrimiento». Las palabras de Rispa se convirtieron en un clamor emotivo que resonó tan profundamente que incluso los cielos parecieron estremecerse. Una nueva voz, proveniente de la nube, proclamó: «Desde el dolor nacen las gemas de la redención. Lo que es la muerte, en mí se convertirá en vida». Un temor reverente llenó el aire mientras risas y llantos se entrelazaban en la multitud. Cada corazón temblaba ante la posibilidad de cambios poderosos. «¿Has oído, Rispa?», repitió Elías. «El camino de la redención es en verdad un sendero de sufrimiento que conduce a la gloria». Entonces, de repente, como una revelación divina, Rispa se sintió llevada a una visión. Vio un futuro donde sus hijos regresarían a ella, no solo sanados de su ausencia, sino transformados. En este nuevo amanecer, sintió que no era solo su sufrimiento lo que contaba, sino que la historia de su dolor se entrelazaba con el hilo dorado de la redención de Dios. Los que creen, verán. Los que esperan, serán fortalecidos, resonaba en su corazón mientras los ángeles levantaban cánticos de alabanza. Las palabras de la profecía danzaban entre ellas, como si el mismísimo cielo respondiera a su entrega. Pero antes de que Rispa pudiera procesar adecuadamente la magnitud de lo que veía, la música celestial se tornó en un profundo silencio. Una luz más brillante que el sol cortó la oscuridad, y una nueva voz, esta vez suave como un susurro, habló claramente: «He aquí, algo mayor se acerca, un pacto de redención renovado, más allá de lo que habéis pedido. Aún el más oscuro de vuestros lamentos es capaz de traernos a la gloria». Rispa sintió que un escalofrío la recorría, y en su mente resonó una pregunta que abrumaba con su significado. «¿Qué será ese pacto, Señor?». Al igual que el pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías, ella ahora aguardaba la revelación del plan divino que Dios estaba a punto de desatar. Así, mientras la luz se intensificaba y la nube se desvanecía, Rispa quedó en pie, plena de esperanza y temor, sabiendo que él mañana que la aguardaba iba mucho más allá de su entendimiento. ¿Cómo se entrelazarían sus quebrantos con el futuro que Dios preparaba? Aquel misterio aguardaba ser revelado en el tiempo divino, impulsando el viaje de una madre hacia el abrazo de su anhelo. Y mientras la luz comenzaba a desvanecerse, un silencio profundo llenó el aire, como si todo el universo esté contenido en un solo latido. Rispa sintió como la atmósfera se cargaba de promesas, el eco de una verdad eterna resonaba en su ser, recordándole las palabras de los profetas que había escuchado desde su infancia. Ella sabía, en lo más profundo de su corazón, que Dios nunca olvida a su pueblo y que cada lágrima es contada. «¿Qué has decidido, madre?», murmuró Elías, su mirada llena de sabiduría y compasión. «Tu compromiso con el clamor por justicia será el puente hacia la revelación que estás a punto de recibir». Rispa, sintiendo el peso de su dolor en su pecho, levantó la vista hacia el cielo. «Señor, confío en que en tu justicia hallaré el consuelo que anhelo. Mis lágrimas han sido mi compañera, pero ahora, más que nunca, quiero que mi sufrimiento sirva para la redención de mi pueblo». Con cada palabra que pronunciaba, su corazón resonaba con el poder de la esperanza. El anciano que había hablado anteriormente, lleno de autoridad, levantó su voz de nuevo, resonando en el aire como un llamado del pasado: «Hijos de Israel, preparad vuestros corazones para la restauración. La ciudadela de Sión se levantará nuevamente sobre las ruinas, y los corazones quebrantados serán sanados a través del sacrificio justo». La multitud comenzó a murmurar entre sí, como un río creciente que recoge fuerza para su corriente. En medio de la expectación renovada, Rispa miró el monte, que brillaba con un fulgor sobrenatural, y supo que la presencia de Dios se manifestaba de manera palpable. «¿Estás aquí, Señor?», preguntó, su voz llena de sollozos. «¿He de ver la justicia brillar en esta tierra?». Y en ese momento, el cielo retumbó con una voz serena y poderosa, resonando en el aire y en sus corazones. «He venido a liberar a mi pueblo». Esta madre será un ejemplo de fe, y su dolor, un testimonio para las generaciones futuras. La redención que buscas no solo salvará a tus hijos, sino que también desatará la luz sobre muchos. Rispa sintió el poder de la revelación.
Las palabras del Señor se clavaron en su alma, la redención sería un faro de esperanza no solo para ella, sino para muchos que habían permanecido en oscuridad. En este propósito divino, sentía que su angustia se estaba convirtiendo no solo en su propia sanación, sino en la restauración de una nación entera. A medida que la voz celestial se apagaba, una luz resplandecía sobre el altar, y de esa luz comenzaron a emerger figuras conocidas, los profetas que habían guiado a Israel en tiempos de necesidad. El tiempo de los sacrificios es un nuevo comienzo, dijeron al unísono, y confiar en el Creador es el primer paso hacia la restauración. Rispa, arrodillada y con el corazón abierto, clamó: Señor, mientras ofrezco mi sacrificio, yo también espero ver el cumplimiento de tu promesa. Mis hijos, sus nombres y su memoria, no serán olvidados, seré testigo de su justicia en sus vidas. Con cada emisión de sus palabras, el pueblo se unió en un clamor colectivo, un grito de súplica y fe. Restauración. Esperanza. Sanación, resonaba en el aire mientras la brisa suave, ahora impregnada de un aroma refrescante, comenzaba a circular entre la multitud. Fue entonces cuando se sintió un temblor en la tierra bajo sus pies, como si el mismo suelo estuviera respondiendo al clamor de los corazones de su gente. La atmósfera estaba cargada de una energía especial, una sabiduría que solo el Altísimo podía proporcionar. Rispa sintió un fuego empezar a brotar dentro de ella. El tiempo ha llegado, pensó, no solo será un tiempo para arrepentimiento, sino un amanecer de restauración. Un nuevo sentido de determinación se apoderó de su ser. Mientras la gente seguía clamando, risas y cantos comenzaron a brotar entre sus lágrimas. La alegría del pueblo se transformó en un eco vibrante que llenó los cielos. En el corazón de Rispa, el dolor se entrelazaba con la esperanza, como un tapiz divino que se tejía a cada instante. Y con el amanecer de una nueva revelación, la palabra vino a Rispa: ¿cómo responderás al pacto que se te ofrece? Aquella pregunta resonaba con un brillo que iluminaba sus dudas. El plan precioso de Dios había comenzado a desenredarse ante sus ojos, y pronto se dieron cuenta de que el sacrificio de una madre se convertiría en el testimonio de una nación que esperaba la llegada de la justicia. Señor, aquí estoy, clamó Rispa, su voz era un faro de fe. Con mis lágrimas y mi sufrimiento, me ofrezco como un vaso para tu gloria. Que mi historia de dolor sea parte de una narración más grande que jamás podría imaginar. Y así, la historia de Rispa, una madre que se había enfrentado al abismo de la desesperanza, comenzó a tejerse en la grandiosa narrativa de redención de Dios. La espera del pueblo se transformó en un fervor renovado, cada corazón ardía con anticipación de un nuevo capítulo que bendeciría no solo sus vidas, sino también las generaciones venideras. Mientras los cielos se abrían, la pregunta flotaba en el aire, un misterio a desvelar: ¿qué otra revelación se desataría a través del sacrificio y la fe de Rispa? La gloria de Dios estaba en movimiento, y la historia apenas comenzaba a revelarse.